Un día más que se va colando de contrabando. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio La Luna y que ahora están sintonizando nada menos que este formidable programa de lunes y martes de 12 a 14 horas llamado La Brújula. Y le damos también los buenos días a Daniel Diabrante, que nos viene acompañando desde el primer día, del 1 de octubre de 2018, cuando inauguramos este segmento radial extraordinario que se llama La Brújula en la Luna. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, y también a otro Daniel, porque aquí estamos con los Danieles. Daniel Pérez, ¿cómo te va? Bien, Mario, muchas gracias. Bueno, él es el responsable de toda la postproducción del programa, Daniel Pérez, y que es el verdadero inventor de esa página en YouTube a la cual puede suscribirse, que se llama La Brújula en la Luna. Y muy buenos días a nuestro operador del día de hoy, Beto Perdomo, sin el cual esto sería imposible. Las multitudes aplaudiendo a un operador. Esto se da nada más que en esta radio. Muy buenos días. Miren qué lindo, No le voy a hablar de la connotación que tiene el número 33, pero quiero decirle que 33 son los grados de la temperatura, 33 grados centígrados aquí en el Palomar, y que no me vengan con la temperatura en otros lados, porque cuando hablan de la temperatura con décimas y hasta con centésimas es una pavada total. La temperatura puede cambiar abajo de un árbol o 50 centímetros bajo la luz del sol. Es decir, no existe una temperatura tan exacta. Existe, digamos, entre 31 y 35, y ahí en esa franja usted se va a mover. Es una temperatura alta, pero es una temperatura divina para asociarse al agua. Hoy es un día extraordinario para que usted agarre una manguera y se moje, un balde de agua fría y se lo tire encima. Yo sé que esto no es posible cuando usted está haciendo casi todas las actividades del día, pero no importa, es figurativo, es una idea nada más, como darse un chapuzón en la pileta. ¿Y quién tiene pileta? O tomarse un no, nada de birra ni nada por el estilo, a esta hora no. Pero sí un buen vaso de agua o, en fin, de alguna bebida que lo refresque, que lo hidrate. Hay que mantenerse hidratado, sobre todo los mayores, mucha agua, mucha hidratación, porque se pierde la sensación de la sed y eso hace que nos deshidratemos y nos debilitemos, así que es fundamental. Y nosotros que tenemos la diosa fortuna de estar tan cerquita de un río tan gigantesco, que traslada como 14.000 metros cúbicos por segundo, no sé qué otra ciudad del mundo puede darse el lujo, quizás Montevideo, que tenemos el mismo río, pero tenemos agua en abundancia y a veces no valoramos, que tenemos agua en abundancia y a veces hasta la mal usamos o la derrochamos, pero hoy es un día para disfrutar del agua, en toda su dimensión, un día para disfrutar del agua pura que cada día es más difícil porque usted, como usted sabe, y lo venimos diciendo en este programa hace mucho tiempo, el agua comienza a traer glifosato, comienza a traer muchos elementos que no son buenos para la salud. Pero bueno, seguiremos con la prédica porque en esta prédica se están sumando los niños, los jóvenes, y eso es lo más importante, lo que nos hace pensar que el futuro todo va a cambiar para mejor en esta dirección, porque lo primero que hay que defender, lo primerísimo que hay que defender para defender la vida de los seres humanos, lo primero es el aire y el agua. Si contaminamos el aire y el agua, nos estamos suicidando, que es lo que estamos haciendo por este capitalismo decrépito, decadente, ruinoso, que lo único que piensa es en términos de billetes verdes. Esos billetes verdes no nos sirven absolutamente para nada si no vamos a tener aire y agua, y tierra sana y fértil en abundancia para un buen vivir. Bueno, dicho esto, no sé si ustedes quieren decir algo, pero yo tengo aquí una cosa que quería recordar y tengo tengo una seguidilla de cosas hasta las 12:30 cuando vamos a estar hablando con Héctor Polino. Bueno, efectivamente, no le hemos dado los muy buenos días nada menos que a Mónica Colunga, la doctora Mónica Colunga, que hace posible que este programa esté saliendo al aire allí en Corrientes por Radio Fénix 92.1 MHz, viva Corrientes, y viva el Chaco también,
que tenemos allí algunos oyentes en el Chaco, y también Radio La Paquita, FM 88.9 en Uspallata, Mendoza, en la cordillera de los Andes, y sus encargados, Gustavo Figini, un amigo, y Elvio Yadanza, otro amigo, que son los que hacen que esto esté allí presente, y que tengamos quienes nos escuchan, porque saben que estamos en defensa de los bienes comunes y que estamos en contra de la megaminería, contra la cual en un momento Uspallata tuvo que luchar mucho, y mucho más va a tener que luchar en el futuro si los sectores más reaccionarios logran voltear la ley 7722 de protección del ambiente allí en Mendoza, pero no lo lograrán, El pueblo movilizado defendiendo su agua, sus viñedos, sus vinos, y su inserción en el mundo a través de uno de los mejores vinos del planeta, va a impedir que la megaminería destruya esta fuente de vida y de riqueza que es el buen vino, Así que, buenos días, la tierra del buen sol, dice. El buen sol y el buen vino. Y el buen vino. Muy bien. Bueno, quiero recordar, para todos los oyentes, que un día 7 de diciembre de 1983, en Buenos Aires, en el recinto del Congreso de la Nación, la Asamblea Legislativa reunida iba a proclamar como presidente de la Nación al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, y como vicepresidente de la Nación al doctor Víctor Hipólito Martínez. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, Masitelli? ¿Cómo que el Congreso proclamó al presidente y al vicepresidente de la Nación? Sobre todo los jóvenes, que no entenderían muy bien de qué se trata esto que les estoy diciendo. Sí, porque aquella elección no era una elección directa como la que tenemos hoy, era una elección indirecta, y lo que se iban a elegir eran a los electores. Los electores, usted elegía a un elector, es decir, cuando usted elegía a un presidente, en realidad no elegía a ese presidente, sino que elegía a un elector que a su vez iba a elegir a ese presidente, pero que usted no tenía garantías de que después ese elector eligiera al mismo presidente. Usted sabe que Borocotó no es el primero que cambió, ni el último. Ni el último. Pero en aquel momento entonces lo que se elegían eran 600 electores. De aquellos 600 electores, 336 votaron por la fórmula de la Unión Cívica Radical, lista 3, obteniendo en la Asamblea Legislativa el 56% de los votos. Pero, como les decía, Alfonsín sacó el 52% de los votos. Pero no importa, fue realmente un día apoteótico. La segunda fórmula más votada, con 247 votos, con el 41.16%, fue la de Ítalo Argentino Luder y el chaqueño Deolindo Vitel, hombres que expresaban en aquel momento al Partido Justicialista, que era la lista 2. El tercero en cuestión fue el doctor Oscar Allende, a través del Partido Intransigente. Y aquel 10 de diciembre de 1983, imborrable para quienes lo hemos vivido, y yo no lo voté a Alfonsín, así que, pero de todas formas, imborrable, iba a dar inicio a este larguísimo proceso democrático que hoy podemos disfrutar en la Argentina, y que mañana va a tener un nuevo gran episodio de recambio constitucional en el marco de las reglas de juego. Este hecho, que parecía imposible que se consolidara en la Argentina, finalmente, después de casi, varias décadas, desde 1930, 50 y pico de años, con golpes de Estado que interrumpían todos los procesos, eso se terminó. Y si antes a la población se le ocurría que como el gobierno no era bueno, había que dar un golpe de Estado, ahora a nadie se le ocurre que hay que dar un golpe de Estado. Y eso es excelente para la vida democrática de los argentinos. Voy a tomarme 5 minutos más, si ustedes me permiten, para hacer primero una reflexión filosófica, si ustedes quieren, y luego me voy a remitir a cuestiones concretas. Lo filosófico es decirles, entre los seres humanos, básicamente hay
agrupadas, ¿no? Las formas de relacionarnos entre los seres humanos, entre las fuerzas políticas, sociales, entre los países. Hay tres grandes formas. Una es la de amistad. La amistad es la más conveniente porque genera una relación cooperativa, solidaria y virtuosa entre los seres humanos que logra que salga lo mejor de cada uno de los seres humanos. Entonces esta relación de amistad es la preferible entre todas las posibles. Hay una segunda relación, que es la de la indiferencia. No existe. Por ejemplo, para la Argentina, África casi no existe. Lo doy como ejemplo nada más, pero es como que no existe. Y la tenemos ahí, del otro lado del Océano Atlántico. La tenemos cerca. Y sin embargo, no sé, no existe. Es indiferencia. Bueno, no es la peor forma. Mejor es la amistad y la buena relación porque genera esta sinergia, donde se saca lo mejor de cada uno y eso, ¡boom!, para arriba. Pero bueno, también es otra relación. Y hay otra última, que es la enemistad. La enemistad se funda en el odio, se funda en el menosprecio, en el menoscabo, se funda siempre en elementos que son malos, dañinos, y generan una relación destructiva entre las partes, una relación cuyo culminación es la guerra, cuya culminación entre las personas puede ser agarrarse a las trompadas o a los tiros, pero que siempre es la que los seres humanos deberían tratar de evitar. Pues bien, cuando hacía la referencia anterior, decía que en la Argentina la relación entre los propios argentinos durante esos años que transcurrieron entre el 6 de septiembre de 1930, cuando se dio el primer golpe de Estado que interrumpió un proceso democrático, y 1983, cuando se va a consolidar una etapa democrática, lo que prevaleció entre los argentinos es justamente la enemistad. La enemistad, es decir, que en lugar de sacar lo mejor de cada uno, lo que sacábamos era los odios. Entonces querías matar al otro y el otro te quería matar a vos. Y efectivamente nos matamos entre los argentinos. Otros países se mataron peor aún que nosotros. Y otros, en cambio, lograron resolver esas contradicciones a través de establecer un vínculo distinto, generalmente dialogado, pero no voy a comentar hechos concretos en este sentido porque queda establecido que son tres las relaciones y que cuando nos relacionamos a través del odio, a través de la enemistad, las cosas no van bien. Bueno, dicho esto, quiero informarles a todos, aunque no voy a pasar un chivito, que el sábado pasado se reunió en Morón un conjunto de militantes políticos y sociales y de la cultura que están impulsando el Proyecto Justo. Y que el Proyecto Justo, que van a ser el 1 de mayo del año que viene, y que va a intentar ser protagonista en la vida política argentina, siempre va a privilegiar la relación de amistad, la relación de cooperación y de solidaridad, desde lógicamente una identidad, pero siempre propenso a que la relación sea fructífera, que la relación sea de provecho, que la relación sea virtuosa. Ahora bien, vamos a ver qué pasó las últimas horas. Antes de ayer se hizo una movilización de despedida, supongo yo, del presidente Mauricio Macri, que finaliza hoy a las 24 horas, en menos de 12 horas, el mandato constitucional que iniciará a las 0 horas del día 10 de diciembre de 2015. Ahí aparecieron algunos carteles. Uno decía, si se va el gato, vuelven las ratas. No, muchachos, ese cartel lo tendrían que haber tirado a la basura. Acá se le puede decir gato a alguien en forma simpática, no digo que no, oso, o como usted le quiera llamar, perro, pero en forma cariñosa. Peludo. Pero no se le habla, no se nombra a nadie por rata, a nadie se le dice rata, salvo que sea, qué sé yo, el ratón Ayala.
que sea también amigablemente, pero aquí es un odio visceral el que están expresando. Otro cartel decía: libertad a los militares que nos salvaron del comunismo. Delirios. No, pero aparte del delirio, delirio, un hombre delirante que no entendía de qué se trataba, aparte vos podés delirar lo que quieras, pero lo que estás sembrando es odio, sobre la base de una mentira. ¿Verdad? Los que están condenados no están condenados por cuestiones ideológicas. Están condenados por haber cometido delitos de lesa humanidad, aberraciones, crímenes, secuestros, torturas, no por lo que pensaran. Podían pensar lo que quisieran y expresarlo democráticamente como quisieran, pero no dar un golpe y generar terrorismo desde el Estado, utilizar a las Fuerzas Armadas, que son para la defensa nacional, para perseguir al pueblo. Esto es una locura, esto es odio. Por TN salió gente diciendo que tenemos mucho miedo por lo que viene. ¿Cómo miedo por lo que viene? Ningún miedo por lo que viene. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Podemos ser oficialistas u opositores o críticos constructivos o lo que fuera. Pero lo que viene no nos puede dar miedo porque lo eligió el pueblo en elecciones absolutamente libres e incuestionables, porque igual que las del 2015, pierde el oficialismo. Quiere decir que no existe el fraude, porque el fraude lo pueden hacer los oficialistas, nunca los opositores. De manera que son las que llegan mañana, son autoridades legítimamente elegidas y son expresión de la soberanía popular. Una señora grita: hay que matarla, hay que meterla presa. ¿A quién? A Cristina. ¿Cómo hay que matarla? Pero esto está lleno de odio. Después están los soberbios. Uno dice: yo sé que muchos de ustedes sienten angustia por lo que viene. Como si lo que viniera fuera, efectivamente, no sé, tropas extranjeras a invadirnos, cosas. Pero no hay por qué tener miedo. Somos muchos para defender la libertad y la democracia. ¿Pero quiénes son ustedes para defender la libertad y la democracia? ¿Qué se han creído? Todos defendemos la libertad y la democracia. Y el oficialismo que se va a instalar mañana, como el de hoy, todos defendemos la democracia y la libertad. ¿Qué es esto de que algunos no defenderían la democracia y la libertad y otros, vaya a saber quién los eligió para decir que son ellos los que defienden la libertad? Bájense de ese caballito porque no es bueno. Están sembrando de odio la relación futura de la Argentina, y nuestros niños y adolescentes no merecen esto. Y otro que va a decir: vamos a cuidar que no roben, que no estafen más a nuestra querida Argentina. Bueno, hagan las denuncias cuando conozcan de algo, efectivamente, pero no vengan con eso, porque la verdad es que en la Argentina muy poquitos, me parece a mí, pueden hablar con total honorabilidad respecto de no tocar un peso de los dineros públicos. Entonces creo que con más humildad podemos crear una Argentina infinitamente mejor que sembrando estas semillas de odio que no nos van a llevar a ningún buen puerto. Muy por el contrario, eso pasó antes de ayer, muy por el contrario, y esto ahí, en el podio, ¡boom! ¿Podemos poner aplausos? Aplausos por lo de ayer. Vamos. Ahí está. Muy bien. La iglesia, nuestra iglesia católica, que tantos errores tuvo en el pasado, tendió un puente. Y dijo Monseñor, el arzobispo de Mercedes y Luján, Jorge Eduardo Scheinig: debemos hacer todo lo posible por resistir y no caer en la tentación de querer destruir al otro. Y frente a sí, logró sentar nada menos que a Mauricio Macri, el presidente que se va, Alberto Fernández, el presidente que llega, y también a Roberto Labaña, el presidente que no fue. Pero logró sentar allí el 95% de lo que reunió el electorado en la Argentina. Y tendió un puente de unidad. Pero, a ver, la unidad nunca quiere decir que alguien baja las diferencias que tiene con el otro. Simplemente que las diferencias
que son magníficas cuando enriquecen un debate, una idea, una propuesta, un programa. Eso enaltece y eleva al conjunto de la sociedad. Entonces, las diferencias también pueden ser utilizadas para el bien. ¿Mm? Entonces, ahí se subió a esta idea se sumó Santiago Cafiero, y dijo: no hay que echar culpas, la nueva administración no debe echar culpas sobre la crisis económica del país y tiene que mirar para adelante con el objetivo de dar respuestas. Me parece magnífico. Todos sabemos que son momentos de amor. Después después de 3 o 4 meses viene la pelea, lógicamente. Pero en este momento las palabras adecuadas son estas. Sí, yo te agrego como una muy buena iniciativa y que aprovechamos para también difundirla desde acá, esta iniciativa de Juan Carr y la Red Solidaria, que tendrá lugar el día domingo 22 de diciembre a las 20 horas. Se va a cantar en todo el país, ya hay más de 520 sedes comprometidas, un tema de Charly García, Inconsciente Colectivo, ¿sí? Y que va a ser un evento también de unidad, un puente de unidad para nuestra sociedad. Así que bienvenidas todos los gestos que nos ayuden a construir una sociedad democrática, una sociedad donde nos escuchemos y donde... Sí, donde la racionalidad tenga un papel fundamental en las relaciones entre los sectores que piensan distinto, pero que buscan, por lo menos deberían buscar el bienestar general como objetivo común. La racionalidad y la fraternidad, porque creo que también hay que poner en juego el corazón. Pero ¿no? ahora lo que mencionaba Mario tiene tiene una raíz profunda, no solo en Argentina, que llamamos la grieta, fue incentivada por ambos lados durante tantos años, más allá de que algunos digan que no existe la grieta, o sea, hay una grieta, pero a nivel mundial el resurgimiento de este odio fascista, tanto en Europa como en América Latina, está siendo preocupante para algunos analistas políticos y sociales, ¿no? Generalmente los que tienen algo que perder se aferran tanto, tienen tanto miedo, y se vuelven conservadores y reaccionarios. Entonces los que tienen algo para defender, que lo defiendan. Hay que tratar de no tocarle las cosas que tiene la gente, porque ya se aferró a ellas. Hay que pensar que la riqueza que tenemos que distribuir para poder sacar de la pobreza a millones de argentinos es la que vamos a crear, es la que está adelante, no la que está atrás. La que está atrás difícilmente vaya a resolver los problemas que tenemos. Entonces lo que Argentina tiene que hacer es generar realmente un círculo virtuoso de creación de panes y peces, de riqueza, de bienes, de servicios, de inversiones, de tal magnitud que podamos rápidamente afrontar el desafío de terminar con la pobreza y la indigencia en la Argentina. No sé si tengo unos minutos para hablar de ese tema o querías terminar. No los tenés ahora, porque después vas a tener más. Acá también estamos con democracia para todo el mundo. Hablando de fascismo. No, un momento, que no tiene nada que ver. Hay un orden. Hay un orden. Hay que respeten el orden. Firmes. Bueno, no. Después vamos a hablar de eso, Daniel, pero lo que pasa es que ya de un ratito vamos a estar hablando con Héctor Polino y te voy a tener que interrumpir. No, me parece que que es mejor que le digamos hablamos de antes de ayer, y hablemos de mañana. Mañana 9:30 jura Cristina Fernández de Kirchner jura a las 9:30 de la mañana como vicepresidenta de la Nación. Algo raro, porque parece que no es estrictamente, nos podríamos fijar, pero no es estrictamente lo que dice la Constitución Nacional, pero
a las 10:30 jura Alberto Fernández y quien le toma el juramento es la vicepresidenta. Pero no la vicepresidenta actual, sino Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual jura antes el vicepresidente que el presidente. Pero son formalidades, no tiene mayor importancia. A las 10:30 entonces, y tras el juramento, Alberto Fernández va a hacer un discurso, su discurso de presentación, en el cual supongo yo que va a tratar de contemplar los temas más urgentes que tienen que ver básicamente con el tema de las tarifas y con el tema del incremento de los precios y con el tema del ingreso de los asalariados y de los jubilados. Creo yo que eso va a ser el núcleo de su discurso, lógicamente que lo va a tener que enriquecer abordando el conjunto de los temas. 11:30 marchan Cristina y Alberto Fernández hasta la Casa Rosada. Desde el Congreso van hasta la Casa Rosada. Sin rejas. En un hecho que me parece excelente, que es sin rejas. Muy bien, Daniel. Contra esas rejas venimos peleando desde el año 2002, 2003, cuando la dirigencia política, aterrorizada de cruzarse con alguien del pueblo, metió rejas por todos lados. Basta de rejas, los dirigentes, los representantes políticos tienen que poder convivir bien y escuchar a todo el mundo. Ir a un cargo de representación política es un sacrificio, no tiene que ser un beneficio, es un sacrificio, es un sobreesfuerzo por parte del que va y la población los tiene que reconocer. Hay que recrear ese vínculo y me parece muy bien que hayan eliminado las rejas. A las 12:30 juran los ministros que van a integrar el gabinete, que son unos cuantos. A las 14 horas, fiesta popular en Plaza de Mayo, y a las 19 horas van a hablar desde los balcones a su gente o a la gente que vaya, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. Así que ahí tenemos lo que puede ser el cronograma del día de mañana, que va a ser un día que yo entiendo de fiesta. Todo recambio es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque la dinámica de la democracia es esta. Aquí nadie se queda en el poder para siempre. Aquí todos ayudan a construir un poder que se va reciclando, que va cambiando, que va modificando sus paradigmas, pero sobre un denominador común, que es respetar el preámbulo de la Constitución Nacional, donde están los fundamentos del proyecto de la Argentina. Ahí, en el preámbulo que se mantuvo después de la reforma constitucional de 1994, es donde vamos a encontrar los fundamentos que tiene que defender todo gobierno democrático en la República Argentina. Y creo que ya estamos en contacto con Héctor Polino. Héctor, muy buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Y muchísimas gracias, Héctor, en un día tan particular que ya estamos en la intersección del último gobierno con la llegada del nuevo gobierno. Y yo quería empezar por preguntarte, tengo varias preguntas, Héctor, pero por preguntarte, ¿cómo estás viendo? Porque esto me parece que afecta al 100, por lo menos una franja muy grande de los argentinos, a la mayoría de los argentinos. ¿Cómo estás observando el comportamiento del consumo en estos momentos y el impacto de la inflación sobre este consumo y el consumo de bienes que son elementales para el buen vivir, la leche, en fin, productos que son esenciales para una buena vida? ¿Cómo estás viendo esto? Y lo estoy viendo con mucha preocupación por los permanentes y muchas veces injustificados aumentos de precios que se están produciendo. En el último mes de noviembre de este año, la canasta de alimentos que Consumidores Libres viene relevando desde hace 25 años cada 15 días, arrojó un aumento del 5,84%. En la inmensa mayoría de los países de la Tierra, en 5 años,
no tienen este porcentaje de aumento que nosotros tuvimos tan solo en 30 días. Claro. De modo que esto es preocupante. Es preocupante que estén dolarizadas las tarifas de los servicios públicos y también dolarizados muchos alimentos, como la harina, como la carne vacuna, esos productos que son de fabricación o producción nacional. Una parte de los mismos se exportan y luego el precio que existe en los mercados internacionales rige en la parte del consumo en el mercado interno, como si los trabajadores, los consumidores en general de la Argentina cobraran el mismo nivel de salarios que cobran en Alemania, en Inglaterra o en Suecia. Sí. De modo que estoy viendo esto con mucha preocupación y es lo que ha generado en la Argentina un proceso inflacionario muy alto que ha consolidado a la Argentina en el tercer lugar en el mundo, solamente superado por 2 países, y un proceso recesivo muy fuerte por el otro. Claro. De modo que este es el cuadro general que viven los consumidores de nuestro país. Héctor, vos pusiste el tema de la canasta navideña, porque dentro de 15 días vamos a tener la Nochebuena y la Navidad. Y ya estabas anunciando que iba a haber como un 57% de aumento en esta canasta. 2 preguntas. ¿Crees que se puede seguir modificando el precio de esta canasta en estas 2 semanas? Y la otra, ¿entendés que el gobierno va a hacer algo para que estas fiestas puedan ser mejor realizadas por parte de las familias trabajadoras argentinas? Bueno, con respecto a la primera pregunta, debo decirte que este relevamiento de precios que hizo Consumidores Libres de 24 productos de la canasta navideña fue el día 26 de noviembre último. Y vamos a hacer en esta semana, en los últimos días de esta semana, un nuevo relevamiento para ver qué pasó desde el 26 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Seguramente los aumentos van a ser aún mayores. El aumento ha sido de un 56,39%, y en las canastas armadas por las grandes cadenas de supermercados que contienen entre 5 y 9 productos, el aumento oscila entre un 42 y un 170%. Una verdadera exageración. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, yo espero que el nuevo gobierno que asume en el día de mañana tome algunas medidas que traten de frenar este proceso inflacionario que tenemos. Y con respecto a los productos de la canasta navideña, yo espero que, como existió en otras oportunidades, acuerden con las grandes cadenas de supermercados la venta de 7, 8 productos de la canasta navideña dentro de un programa denominado Precios Cuidados, de modo tal que la mayoría de los consumidores puedan tener acceso a un pan dulce, a una sidra, a un turrón, a comprar nueces, etcétera. Porque con estos precios, bueno, van a haber amplios sectores de la sociedad que van a tener serias dificultades para poder comprar estos productos con motivo de las fiestas navideñas, ¿no? Sí, claro. Espero que tomen algunas medidas a partir del día de mañana, ¿no? Pueden acordar en las próximas horas con las grandes cadenas de supermercados, como se hizo en otras oportunidades, un conjunto de 5 o 10 productos de consumo masivo con motivo de la fiesta dentro del programa de Precios Cuidados, ¿no? Héctor, el gobierno que se va tuvo una visión quizás idílica del comportamiento de las grandes empresas
en el sentido que una libertad absoluta de mercado iba a propender a digamos, a una competencia perfecta, y con esto iban a bajar los precios. Esa mirada ingenua fue respondida por las empresas con un aumento descomunal de los precios de los productos. ¿Vos qué pensás que este nuevo gobierno va a implementar para que no haya abusos? Porque Guillermo Moreno no va a volver, y fracasó. La política de libre mercado fracasó. ¿Qué pensás que podría hacer para que efectivamente no suframos las consecuencias de estos aumentos desmedidos por parte de los grandes grupos? Y hay que tomar un conjunto de medidas que restablezcan el equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad. Hoy ese equilibrio se ha roto totalmente en favor del mercado, en perjuicio de la sociedad, como consecuencia de que el Estado, es decir, el Poder Ejecutivo Nacional, ha dejado hacer libremente a los grandes grupos económicos. Hoy tenemos lo que denominado el mercado, un mercado altamente concentrado. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados concentran el 70% de las ventas minoristas en el país. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de artículos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno? A mi juicio, es cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes. Por ejemplo, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Lealtad Comercial, la ley que crea el Observatorio de Precios, que fue sancionada en el año 2015 y hasta el día de hoy no se la puso en funcionamiento. La Ley de Defensa de la Competencia, que aprobó el Congreso en el mes de mayo del año pasado, sobre la base de iniciativas de diputados del oficialismo y de la oposición, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos en el mes de diciembre del año siguiente y ese tribunal no se ha creado. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y en su país se cumple. En la Argentina, el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales han sancionado infinidad de normas legales que protegen los derechos de los usuarios y consumidores. El problema hoy fundamental es que esas leyes no se cumplen y no hay ninguna sanción para los incumplidores. Hoy tenemos un poder ejecutivo que termina mañana su gestión, que ha dejado hacer libremente a esos grandes grupos del poder económico, que han tenido además ganancias escandalosas en estos últimos años. Con esta política se favoreció a las petroleras, a las mineras, a las ojeras, a los bancos, a las financieras, a las eléctricas, las gasíferas, pero se perjudicó a la clase media, fundamentalmente a la clase media, a los trabajadores en relación de dependencia, a los jubilados que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno? Es, a mi juicio, es cumplir y hacer cumplir las normas legales vigentes, que el Senado apruebe la media sanción de diputados de esa ley denominada ley de góndolas, que tiende a facilitar la participación de los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas en los supermercados de grandes superficies, y todo eso contribuiría a una mayor competencia frente a grandes empresas que hoy tienen una posición dominante en las góndolas de los supermercados.
Eh, te voy a llevar a que me des una opinión sobre un tema que lógicamente es una espada de Damocles que siempre estuvo sobre la democracia argentina y que va a pesar también sobre el próximo gobierno. Y quería pedirte tu opinión sobre el tratamiento que debería hacerse de la deuda externa argentina. Mire, la deuda externa argentina, con el Fondo Monetario Internacional, por su monto, por las condiciones en que se ha contraído, es absolutamente impagable. Si el gobierno decidiera pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional en los términos que está contraída, la situación económica y social del país empeoraría aún muchísimo más. A mi juicio, lo que tiene que hacer es sentarse a renegociar esa deuda, renegociar el monto del capital, renegociar la tasa de interés y renegociar los plazos, de modo tal que el país, en la medida en que se vaya recuperando económicamente, pueda cumplir con lo acordado con el fondo, pero en los plazos y con las tasas de interés y con el monto de esa deuda que salga de esa renegociación, porque así como está, varias generaciones de argentinos van a haber condicionado su progreso y su situación en el país. De modo que ese es uno de los grandes desafíos, ese es uno de los problemas centrales que tiene la Argentina, y espero que el próximo gobierno lo encare satisfactoriamente, como también la dolarización de buena parte de la economía. No puede ser que las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural estén dolarizados cuando los salarios están en pesos. Tenemos que volver a ser un país normal. No puede ser que cada vez que aumenta el valor del barril del petróleo en Arabia Saudita o en el Golfo Pérsico, aumente el precio de los combustibles en la Argentina, y cuando baja el valor del barril del petróleo, aquí nadie se dé por enterado. ¿Cómo puede ser que el barril del petróleo llegó unos años atrás a costar $150 el barril? Después comenzó a bajar su valor y bajó hasta $30 el barril, y el precio de los combustibles no se movió un centavo. Y ahora, cuando después de $30 comenzó a subir a 35, a 40, 45, 50, 55, $57, cada vez que vuelve a aumentar en el mercado internacional el precio del petróleo, vuelve a aumentar el precio de los combustibles. Sí. Hay que volver a rediscutir todos estos temas centrales, y esta discusión tiene que darse en el ámbito del Congreso Nacional, donde están representados todos los sectores políticos del país. Correcto. A este respecto te quería hacer la pregunta siguiente. Ayer estuvieron en Luján el presidente electo, el presidente en funciones, estuvo también Roberto Labaña, y en total había como un 95% del electorado representado. Se habla de un Consejo Económico Social que puede constituir realmente un ámbito interesante. ¿Vos creés que eso se superpone con el Congreso, que sería eficaz el Consejo Económico Social, que podrían participar otros sectores que no están representados estrictamente en el Congreso? ¿Cómo ves la posible constitución de un Consejo Económico Social? Lo veo muy bien. No sería ninguna traba, ningún obstáculo para el funcionamiento normal del Congreso, no le limitaría ninguna de las atribuciones que son propias del Congreso Nacional y que se las otorga la Constitución Nacional. Un Consejo Económico Social podría lograrse un acuerdo de precios
y salarios, podría lograrse un acuerdo entre los trabajadores y los empresarios. Yo creo que eso sería muy útil para el país, sobre todo en las circunstancias actuales, que el país está viviendo un momento muy particular de una profunda crisis económica y social, con un aumento de los índices de pobreza, de indigencia, con aumentos de la desocupación, con permanentes cierres de pequeñas y medianas empresas. Yo me parece que sería muy útil y sería una medida que podría funcionar, sería un ámbito que podría funcionar paralelamente con el Congreso Nacional. Es más, acuerdos que se logren en ese Consejo Económico Social podrían ser luego traducidos en proyectos de leyes y sancionados por el Congreso Nacional como una ley. De modo que me parece que sería muy bueno que se avanzara en esa dirección, ¿no? Bueno, Héctor, la verdad que es alentador lo que decís en torno a que hay herramientas legales en la Argentina para resolver los problemas que tenemos y que uno puede tener la esperanza de que las cosas pueden mejorar. En la medida que exista voluntad política para poder llevar a cabo esas iniciativas, utilizar esas herramientas, las leyes que ya están sancionadas, sería muy útil para el país, y volveríamos a restablecer lo que te dije al comienzo de esta conversación, el equilibrio que debe existir en toda sociedad bien organizada entre el Estado, el mercado y la sociedad. Bueno, creo que es un gran cierre, Héctor. Bueno, te agradecemos muchísimo esta participación en La Brújula y hasta pronto. Que sigas muy bien, hasta pronto. Fuerte abrazo. Buen año. Igualmente, felices fiestas. Bueno, clarísimo, clarísimo. Creo que contundente, lo cual nos podría poner con un estado de ánimo optimista respecto de la administración que viene, si la administración que viene está dispuesta a escuchar todas las voces, y entre ellas nada menos que de alguien como Héctor. Héctor es un hombre que milita en política desde hace, no sé, cerca de 70 años, y que fue concejal en la Ciudad de Buenos Aires, cuando todavía no era Ciudad de Buenos Aires, que fue diputado nacional durante 12 años, fue miembro del Partido Socialista desde su primera juventud, y hace ya como 15 años que lidera Consumidores Libres, ¿verdad? Y hace un aporte significativo desde allí, de manera tal que si hay un gobierno que esté en disposición de escuchar estas voces que pueden realmente orientarlos en un momento donde las presiones que vive el gobierno son muy grandes, porque hay presiones por los cargos, hay presiones de las corporaciones, hay avivadas de toda naturaleza, los tipos que quieren adelantar sus precios para que cuando venga algún acuerdo de precios, sus precios estén adelante de los demás. Sí, ¿no? Aumentar por las dudas. Aumentar. En fin, creo que hoy tenemos que ser optimistas y mañana también vamos a poder ser optimistas. Sí. Bueno. Héctor Polino también es militante activo en todos los espacios que se trata el tema de deuda externa, por ejemplo. Así es, por eso también le pregunté, porque creo que tiene una comprensión cabal de que la situación es compleja, que tiene muchos frentes para el gobierno para cubrir, porque el gobierno tiene para cubrir el frente externo, que es duro, sí, porque ya no tenés dónde pedir un peso y tenés que pagar a los acreedores privados, al Fondo Monetario Internacional. Tenés al mismo tiempo un frente con las grandes empresas, que quieren seguir siendo el zorro en el gallinero sin reglas de juego. Tenés una situación social angustiante por parte de millones de argentinos, desempleo, pobreza, etcétera. Tenés pequeñas y medianas empresas que están necesitando de que el mercado interno se recree para poder revitalizar su actividad económica, los comercios, profesionales.
teatros, la gente corta, cuando vos empezás a tener restricciones, empezás a cortar lo que entendés superfluo, que puede ser una salida al cine, al teatro, un ir a comer afuera, una recreación, lo vas recortando, después ya empezás a recortar cosas que son más vitales, empezás a apagar más las luces de la casa, aunque sean necesario tenerlas prendidas, y así te vas restringiendo hasta que llegás al extremo que hay familias que le recortan la taza de leche a los chicos, ¿no? En ese contexto hay un gobierno que tiene que afrontar el desafío, y bueno, hoy deberíamos tener el deber de ser optimistas y pensar que esto se puede abordar y se puede resolver, y tratar de tener un espíritu cooperativo para con un gobierno, para con todos los gobiernos, porque en definitiva el éxito del gobierno es el bienestar de nuestros pueblos. Daniel, tenés 8 minutos para que nos hables. Sí, Y yo pido disculpas porque es el aire acondicionado el que me pone la garganta a la miseria. Bueno, la semana pasada se dio a conocer el informe que semestralmente publica el Observatorio de la Pobreza y de la Deuda Social de la UCA, la Universidad Católica de Argentina, y la verdad que puso sobre blanco y negro datos que imaginábamos, pero que son realmente duros, ¿sí? Que tienen que ver con toda esta temática que se estuvo desarrollando al principio del programa, pero que me parece que está bueno que los pongamos arriba de la mesa para tener conciencia de lo que nos está pasando. Bueno, estos números son los siguientes: 40,8% de pobreza total. Esto quiere decir que 16 millones de pobres son 16 millones de argentinos están bajo la línea de pobreza. Acá vale la pena aclarar algo. Cuando hablamos de línea de pobreza, estamos hablando de línea de pobreza monetaria, o sea, que tienen ingresos por debajo de 33.000 pesos para el grupo familiar de 4 personas, ¿sí? Pero la UCA el observatorio está planteando que hay que ir a otro modelo de medición de la pobreza más multidimensional, porque esto nos llevaría a una mirada mucho más dura, ¿no?, de lo que significa la pobreza, porque la pobreza, digamos, es también la falta de cloacas, es la calle de barro, la imposibilidad de acceder en tiempo y forma a un tratamiento médico, ¿no? Tiene múltiples facetas que se despliegan en la vida cotidiana de todos nosotros. Bueno, pero sigamos sobre esto. El índice de indigencia, que estaba el año pasado en torno al 6,3% de la población, trepó al 8,9%, escuchen esto, 8,9%, ingresos por familia tipo menores a 13.000 pesos mensuales. O sea que hay casi un 9% de las familias argentinas que no alcanzan la cuota mínima de alimentación, que están en una situación alarmante. Si bajamos esto a ver cómo repercute en valores etarios bajos, o sea, en niños y jóvenes, el 51% de los jóvenes y niños están por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Y si lo llevamos al Gran Buenos Aires, también el 51% de los habitantes del Gran Buenos Aires están por debajo de la línea de pobreza, 51,8%. Y otro dato que es también muy significativo, el 51%, también 51% de los obreros y empleados, ¿sí?, están por debajo de la línea de pobreza. El 66,4% de los trabajadores marginales, o sea, gente que tiene trabajo pero que no está en blanco, 66,4% está por debajo de la línea de pobreza. Pero que el 51,8% de los que tienen un trabajo en blanco
¿sí?, esté por debajo de la línea de pobreza, está mostrando algo muy, pero muy, muy grave. Otro dato importante que arroja esta medición. De la Universidad Católica Argentina. Exactamente, que dirige el doctor Salvia, ¿sí? El 14,2% de esos pobres provienen de la clase media, o sea que han caído de la clase media a la pobreza en forma directa. También son números muy duros, y todo esto en el marco de una política de asistencia social, entre comillas, ¿sí?, que genera un paliativo que, si no estuviera, bueno, los números serían peores. De hecho, terribles. Son peores porque estos datos de la UCA son del tercer trimestre. Uh-huh. Falta el cuarto trimestre, bueno. O sea, todo esto no incluye el cimbronazo luego de las PASO, que todavía va a ser peor cuando cerremos diciembre, que la UCA dará los resultados 2 o 3 meses después, bueno, el año que viene. Y otra cosa que señala este informe, que también es un dato por ahí que está por debajo, pero que es muy importante, porque es el dato duro, es el número de la pobreza estructural, que están calculando entre el 20 y el 25%, lo cual es terrible, porque esa pobreza estructural es de difícil erradicación, hay que hacer transformaciones muy profundas. Bueno, y por último, lo que yo quería mencionar, que además los invito a que bajen, hay un informe que se puede bajar de internet, 123 páginas, donde está todo esto perfectamente detallado. Plantea un par de ideas que dicen que están ganando consenso, y la principal es que los altos niveles de desigualdad afectan al crecimiento económico, y la combinación de ambos aumenta la pobreza. O sea, a más desigualdad, más pobreza, y es un círculo vicioso que se retroalimenta, y que si no atendemos la cuestión de la desigualdad, no vamos a salir nunca de la pobreza. Y acá se impone una política activa por parte del Estado, ¿sí?, para modificar esta situación de terrible inequidad en la que vive la Argentina. Muy bien, buen informe, extraordinario informe que hace la Universidad Católica Argentina. Ahora vamos a la tanda. Amigo, qué rapidito pasó esta tanda. ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, seguimos aquí en La Brújula, ¿eh? En La Brújula. Tratamos de hacer un programa con contenido y todo lo entretenido que se pueda, cosa que no es tan sencilla para nosotros, pero de todas formas lo intentamos. Dentro de un ratito vamos a estar comunicándonos con el amigo Ricardo Lasca, y podría ser que ya estemos comunicados con Ricardo. Así que estamos comunicados entonces con Ricardo Lasca. ¿Es así, Ricardo? Buenos días. Sí, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Mario? Bien, bueno, un poco volvemos a contactarnos con usted, Ricardo, a partir de lo que ocurrió hace unos cuantos días atrás, pero que fue la tragedia en la Ruta 2, donde volcó un micro, y que en realidad sumó a 2 nuevas víctimas en accidentes de tránsito, en este caso 2 niños, con la carga dramática que tiene eso. Pero cuando vamos al balance del año 2018 encontramos que hay 7.274 muertos, es decir, es una guerra civil esto. Y le cuento que yo estuve hace 15 días atrás en San Martín de los Andes y me encontré con una gratísima sorpresa, que es que todos los automovilistas de ese lugar, de San Martín de los Andes, se detienen cuando uno va a cruzar una calle. Y entonces yo quería preguntarle, ¿a qué le atribuye usted mayor peso a esta situación dramática? ¿A un problema de ausencia de cultura en quienes manejan los coches o a una deficiencia en el sistema vial argentino?
Bueno, creo que lo hemos hablado, la seguridad vial es un trípode que está sentado sobre tres patas, que es el control, la educación y la infraestructura, ¿no? Si Claro. usted no trabaja sobre una de esas patas o la corta, el trípode se cae. Y bueno, es lo que venimos padeciendo hace mucho tiempo, no se controla, no se educa, no hay obras de infraestructura, entonces no se logra el objetivo final de bajar drásticamente el índice de accidentes y siniestros viales, y al margen de la indiferencia que hay por quienes gobiernan, el desprecio por la vida propia ajena de quienes conducimos, yo me incluyo, a veces cometo mis errores, por supuesto. Y bueno, insisto, en su momento, Claro, celebramos la creación de la Agencia de Seguridad Vial, bienvenido sea durante la Ricardo, sí. Ricardo, estamos teniendo un problemita de un refrito en la comunicación. ¿No querría volvernos a llamar en 30 segundos? Sí, sí. Y con las 1000 disculpas del caso. No, ¿por qué? Porque es un problema que no sabemos dónde proviene. Bueno, Bueno, en 30 segundos nos volvemos a comunicar. Sí, Ricardo, gracias. estamos hablando con el ingeniero Ricardo Lasca, que es un especialista en temas viales y bueno, y creo que podemos pensar en que vamos a resolver esta comunicación en apenas unos segundos. Y realmente estamos preocupados porque ni me quiero poner, uno no puede ponerse en el lugar de los padres que han mandado a sus niños a una excursión para que, en fin, para que se cultiven, para que vayan a un lugar nuevo, son chicos, y de pronto en un accidente de tránsito nos encontramos con una desgracia que nos conmueve. Son tantos los accidentes de tránsito, son tantos los muertos, que casi como que nos vamos habituando, porque tenemos, habría que hacer el cálculo, pero si son más de 7.200 los casos, son virtualmente 20 casos por día, es casi un muerto cada hora. Entonces eso realmente no puede dejar de conmovernos. Sí. Bueno, sí, ya estamos en contacto de nuevo con el ingeniero Ricardo Lasca y le pedimos 1000 disculpas, pero algo había que no pudimos gobernar y que hacía una refritura que nos impedía escucharlo correctamente. Está bien. Bueno, yo les llegué a comentar lo de las tres patas de la seguridad vial, que es el control, la educación y la infraestructura, sí, cosa que poco se está haciendo, que habíamos celebrado, le comentaba en su momento, la creación de la Agencia de Seguridad Vial, cuando Florencio Randazzo la constituyó, con bombos y platillos, que empezó a gestionar, pero luego lamentablemente todo quedó casi en la nada. Hoy se ve muy poco control y poca educación. uh-huh. Bueno, la infraestructura vial ya lo hemos comentado muchísimas veces, la corrupción que hay en ello, las pocas obras que se hacen, al margen de las pocas que se hacen, que bienvenidos sean, son todos grandes negociados con la red vial, lo toman como un viva la pepa esto. Y también le decía el desprecio que hay por la vida propia y ajena de aquellos que conducen, ¿no? Yo insisto, lo decía recién, me incluyo dentro de los horrores que uno puede cometer, ¿no? Pero claro, es todo un combo realmente que es lamentable, usted lo decía, hay más de 7.000 muertos por año, 120.000 heridos, esta tragedia de la autovía 2, un hecho lamentable, al margen de las dos pérdidas de estos chiquitos, hubo varios heridos con mutilaciones, etcétera. Y un tema que no se tocó de esa tragedia, me comento, una autovía que es un desastre, que tendría que ser realmente una autopista y no una autovía. Claro. Inclusive esa alcantarilla que tanto se hablaba, si hubiese existido una autopista no existía esa alcantarilla. Quizás el conductor, al ver esa alcantarilla, trató de desviarse hacia la autovía de nuevo, y si no hubiera existido esa alcantarilla, por ahí seguía derecho y no volcaba, ¿no? Y eso es consecuencia también, reitero, de una autovía que es un desastre, que nos han venido estafando durante 28 años, pagando un peaje sideral para no hacer absolutamente nada. Una simple autovía que fue agregar 2 carriles a la vieja ruta nacional número 2, que era una ruta nacional en su momento, con usted se imagina, una ruta de hace 1000 años, ¿no? Sí. Con un montón de deficiencias. Entonces, bueno, insisto, hay una indiferencia total, ¿no? Por parte de que gobierna, de los distintos organismos de control, etcétera. Como este control, no hubo un control cuando ese micro salió, que se puede pedir en la Comisión de Transporte una especie de auditoría antes de salir el micro cuando salen de las terminales,
y quizás por desconocimiento de los padres, de los chicos, bueno, no sabían que se podía pedir, y bueno, y después, insisto, el control mínimo que hay en las propias rutas, la seguridad está mal diseñada, les reitero, rutas viejísimas, con curvas, contracurvas, muchos puentes sin banquinas, que usted no tiene dónde salir si se queda en medio de un puente, en fin, hay un montón de temas, ¿no? Y hoy por hoy, le digo la verdad, digamos, teniendo en cuenta que hay un nuevo gobierno, a nosotros no nos interesa qué espacio político sea, uno aspira a que de alguna vez por todas esto se tome como una verdadera política de Estado, no como negociados, en la obra pública especialmente, claro. Y bueno, a ver si realmente hay un cambio en serio y desarrollar un verdadero proyecto vial, ferroviario, fluvial, y bueno, pero ya le digo, pasan los gobiernos y esto nunca ocurre, y bueno, y ahora, insisto, nace una nueva posibilidad, y esperemos que no es por todas, bueno, a ver si alguien toma coraje, voluntad política para implementar un proyecto en serio, insisto, de transporte terrestre, ¿no? Quiero detenerme un segundo más en el tema de lo pequeño, por decirlo de alguna manera, Ricardo. Sí. Veo, y creo que esto lo habrá observado usted y toda la gente que está en el tema del transporte público, que los celulares están siendo un elemento de absoluta distracción para los conductores. A tal punto que uno, por ejemplo, se detiene en un semáforo, se pone el semáforo en verde, la persona no arranca, y no arranca porque está atendiendo el celular, está mandando un WhatsApp, o en esquinas donde la persona viene directamente manejando con una mano y hablando con la otra por celular. Usted, porque en esto van vidas, ¿usted no cree que habría que hacer algo respecto a este tema? Sí, no cabe duda. Por eso, insisto, hablábamos de ese control, de esa educación que hay que hacer. Y lamentablemente es mínimo lo que se está haciendo. Entonces no se educa y se controla como corresponde. Esa es la realidad. Como el tema de los cinturones de seguridad. Es una barbaridad, como en este caso, volviendo a la tragedia, porque es algo reciente, los chicos jugando en el piso superior del semicro, encima dándole mayor peso y menos estabilidad, pues están, según dicen, todos arriba, que es lógico, jugando, qué sé yo, y sin cinturón de seguridad. Como también hemos dicho muchas veces, usted cuando ve los micros que llevan los barras bravas a los partidos, sí, en autovías, autopistas, colgados de los micros totalmente truchos, con cubiertas recapadas, con los cuerpos afuera de las ventanillas, custodiados por la misma fuerza pública. Así es. Entonces, la misma fuerza pública avala la ilegalidad, como cuando dejan estacionados, caso concreto en la cancha River, en la propia autopista, dejan estacionados micros para llevarlos a los rabarras, y después a usted le hacen una multa, no sé, porque le falla una luz. Entonces, bueno, insisto, esto es un viva la pepa. Entonces, bueno, ahí están las consecuencias, ¿no? La cantidad de muertos y heridos que hay por año, porque yo cuando veo 120.000 heridos, de los cuales muchos fallecen, muchos quedan discapacitados, familias destruidas al margen de las víctimas fatales, no de los muertos. Pero, no, insisto, no se toma como una verdadera política de Estado. Y es gravísimo, no solamente desde el punto de vista económico o social, sino también del tema de las vidas humanas, ¿no? Y más si no tenemos ferrocarriles, con la cantidad de vehículos livianos y pesados que se trasladan por la red vial del país, ¿no? Que está en pésimas condiciones, y reitero, y al margen sin ningún tipo de control de educación, salvo en épocas de vacaciones, que sacan alguna camioneta para sacarse la foto con esas camionetas celestes, y después estamos a la buena de Dios. Está bien, es lógico, durante un periodo donde hay mucho movimiento por las vacaciones haya más control, pero insisto, durante el año es mínimo y malo, y esa es la realidad. Y esa agencia de seguridad vial está muy venida abajo, es la realidad. Pero bueno, yo insisto, ojalá este problema se instale, se tome en serio. Yo le digo la verdad, estamos muy preocupados porque cuando uno ve en los ministros que, no porque sean malos o buenos como personas, el intendente de San Martín va a ser el ministro de Obras Públicas, entiendo es un tipo macanudo, hemos tenido algunas conversaciones, y va a ser el ministro de Infraestructura, entendemos que no tiene mucho conocimiento sobre el tema, ojalá nos atienda para plantearle toda esta situación precisamente de la red vial, ojalá nos atienda, porque dicen que escuchan a la gente y después no atienden a nadie, o a los amigos. Tenemos en el Ministerio de Transporte al ex intendente Meón y de Junín. Se pregunta qué idea puede tener este hombre, al margen de la buena fe, que es una buena persona, de transporte. Y yo le digo la verdad, yo creo que no tiene ningún conocimiento, pero bueno, tendrá sus asesores, y lo mismo, y esperemos ser recibidos y atendidos,
para colaborar, para presentarles proyectos y propuestas que tenemos. Y bueno, pero ya digo, nos preocupa, ¿no? Nos preocupa quienes están a cargo de algunos ministerios que en este caso del transporte son muy importantes, ¿no? Y la obra pública. Claro. Perdóneme, sí, y ojalá nos abra la puerta el propio presidente, ¿no? Porque una vez se habla con un tercero, no sabemos qué le transmiten al dueño del circo, o al presidente, discúlpeme que diga así, pero el presidente Alberto Fernández va a subir mañana, está diciendo va a escuchar a toda la gente, que siempre dicen lo mismo, ¿no? Que hay que trabajar todos juntos. Bueno, esperemos que este señor alguna vez cumpla con esa promesa. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof, que hay que trabajar juntos, que hay que estar y hacer, todos tienen que participar, escuchemos a todos. Bueno, después nunca ocurre. Bueno, ojalá después todo lo que viene pasando nos abran una puerta, pero insisto, para hablar con los ejecutivos, no con un tercero, sin desmerecer lo que es el tercero, guarda, pero no sabemos qué le transmiten o le trasladan luego a un presidente o a un gobernador. Claro. Si no hablamos nosotros directamente con quien debe tomar las decisiones, nunca podemos saber qué le dicen, o si se equivocaron, si se lo dijeron mal. Entonces, bueno, somos parte de esta sociedad, y no siempre recibir a la UIA, la sociedad rural, es siempre lo mismo. Entonces, bueno, nosotros somos parte, somos ONG intermedia, de perfil bajo, trabajamos en defensa de un común, dejando nuestro trabajo de lado a veces, perdiendo plata, tiempo. Bueno, reconozcan, por lo menos por educación y respeto, todo lo que hacemos en defensa del bien común. Por lo menos denos una entrevista, después hagan lo que quieran. Nosotros no somos el Ejecutivo para hacer las cosas, ni vamos a imponer nada, no somos quienes para imponer, pero por lo menos reconfortarse que somos escuchados. Bueno, ustedes están trabajando sobre uno de los 3 fundamentos de toda economía. Las economías se sostienen en energía, comunicación y transporte. De manera tal que ustedes no es que están trabajando sobre una cuestión marginal o de escasa importancia, sino sobre uno de los fundamentos. Si no hubiera transporte no hay economía, directamente no existiría la economía. Bueno, Mario, usted lo escucha permanentemente, que la logística, bajar los costos de transporte, bueno, y sin embargo, insisto, seguimos con los grandes negociados, especialmente con las rutas, favoreciendo a los vecinos, a la patria contratista. Ahora, yo tengo una pregunta... Bueno, es nunca acabar. Nunca acabar. Pero yo tengo una pregunta muy específica para hacerle. Los elementos que necesitamos para realmente hacer un plan de infraestructura monumental para la Argentina, que lo necesitamos, virtualmente son todos capitales locales, trabajo local, gasto en pesos, el cemento es nuestro, el asfalto es nuestro, el acero es nuestro. Eso reanimaría absolutamente toda la economía, generaría empleo. Ese empleo redundaría lógicamente en mejor infraestructura y con eso abarataríamos fletes, mejoraríamos la competitividad de toda la economía. No necesitaríamos esencialmente créditos externos. ¿Por qué piensa usted que no se hace? Y a eso le suman que donde el Estado hizo en el pasado una ruta, le ponen una cabina de peaje. ¿Cómo se puede entender que no se haga esto? Por eso le decía, hay desconocimiento, porque hay varios proyectos, inclusive el proyecto famoso del doctor Laura, que inclusive ahora tiene un proyecto superior, que habla hasta de los caminos rurales, más unas propuestas que también hemos presentado nosotros, como usuarios viales directos, y bueno, por eso le decía, no escuchan, los cajonean. Yo me remito también, para seguir con esto del nuevo espacio, los espacios políticos, lo tengo un juramento de diputados, juran por Dios, por la patria, insisto, a escuchar a todos, y luego no, fíjese que las comisiones de transporte, obras públicas, defensa del usuario, no se reúnen nunca. El año de 2019, encima con la rosca política, prácticamente no hubo reuniones. Nosotros nos hemos cansado de pedir audiencia en los distintos ámbitos de esas comisiones, a nivel nacional y en las legislaturas provinciales, ¿no? Y bueno, esto es lo que hablaba hace un ratito, no les dan 5 bolillas, como viven en una empanada realmente, porque viven bárbaros, en la rosca política que hacen para vivir bien ellos, como la legislatura porteña, que es la peor corporación política que uno ha visto, peor que los empresarios son. Entonces, bueno, uno los ve, digo, la verdad, estuvimos hace poco en una comisión de obras públicas de la legislatura porteña, y están todos a los abrazos, a los besos, ¿qué les importa? Si viven como reyes. Ahora, para apuntarse la dieta, levantan la mano todos juntos, salvo la izquierda, que hay que ser objetivos, son los únicos que siempre se oponen, el resto son todos amigos. Esa es la realidad. Entonces yo quisiera ver, ojalá hablemos dentro de un tiempo, a ver si estos diputados, el propio
Massa, que el tema este que estamos planteando lo conoce, va a ser el presidente, a ver si nos va a dar una audiencia, para ver si puede instalar algún proyecto de los nuestros. A todos estos diputados que ahora van a ser referentes, a ver qué tanto hablan, a ver si nos van a escuchar. Porque para eso están ahí, para eso se les paga, son funcionarios públicos. Entonces, a veces hay problema de agenda, perfecto, pero no estar esperando 2 años para tener una reunión. Yo no pretendo que sea un día para otro, a pesar de que debería ser, pues un problema de política de Estado. Sí, pero claro. no dejar pasar 2, 3, 4, 5 años. ¿Que eso es un problema de agenda? No, es un problema de falta de visión política, No, de indiferencia, compromiso. de no les importa, insisto, viven bárbaro de ellos. Lo que no les importa es cómo, cuando ustedes las mismas caras de siempre, cambian de partido, traicionan los principios, traicionan a la gente, no les importa nada, y después son todos amigos. Usted está en los medios, o sea, se pelean en la televisión. Sí. Después usted va a ir por Congreso y están todos en un bar vaya a la legislatura bonaerense, lo mismo, en vez de estar en los despachos están todos en los bares, ahí, charlando, y es así, y bueno, insisto, yo digo, alguna vez se van a poner a trabajar en serio, si che, basta, vamos a hacer las cosas serias, el país está en una crisis fenomenal, vamos a hacer las cosas serias, bueno, ojalá, yo insisto, hay algo nuevo ahora, bueno, a ver si de alguna vez por todas cambiamos la historia. Recién hablábamos con Héctor Polino, que es presidente de Consumidores Libres, que aparte es un histórico dirigente. Que forma parte de nuestro agrupamiento vial. Bien. Bueno, recién hablábamos sobre el tema siguiente, que era la posible constitución de un Consejo Económico y Social. Él lo veía con buenos ojos y desde luego que nosotros también lo vemos con buenos ojos, porque podría ser un ámbito de grandes causas, de grandes temas, de grandes propuestas. Ustedes, si se constituyera este Consejo Económico Social, ¿pugnarían por ser convocados, pugnarían por estar adentro de ese Consejo? Porque a nosotros nos parecería que sería imprescindible que organizaciones de la sociedad, como son la que usted preside, estén representados en un lugar mucho más dinámico que el Congreso Nacional, que se caracteriza por la rosca política y reivindica la rosca política sobre el interés colectivo. No, lo vamos a hacer, vamos a tomar, inclusive usted me dice, Héctor Polino seguro estará, porque estamos quizás hablando a veces de algo más social en sí, que así bien el transporte eso es social, y si no estaremos a través de él, pero lo vamos a hacer. Nosotros, cuanto más ámbitos estemos, mejor. Estamos formando parte también de la mesa de diálogo que se generó a través de la Episcopal, ¿no? Hay un montón de entidades de todos hasta la UIA, la Rural, con los piqueteros, un montón de asociaciones y ONG que nos hemos juntado en esa mesa. Que a veces, hay que ser honestos, se hace muy político, porque hay grupos que se han armado de WhatsApp y ya empiezan con esto, con la B, con que no, que la abrazo. Esto es un tema de defensa del bien común, terminemos con la política. Sí. Esto es para trabajar en cosas que defienden el interés general, basta de que viva Juan, Pedro, pero bueno, parece mentira que no se den cuenta que ya están más allá de un espacio político o algo. Sí, claro, la Argentina está necesitando una transformación en su infraestructura desde hace ya muchas décadas. Y en esa mesa, perdón Mario, ya hubo algunos que se han bajado, porque dijeron que el grupo que nos manejamos empiezan con cosas de índole política. Y en esa mesa hay de todos los sectores, entonces no tenemos que estar divididos por la política. Después vayan a un bar y hagan lo que quieran, como pasa con el agro, yo estoy con el Centro de Ingenieros Agrónomos, son 4 entidades históricas, y bueno, y hay alguna diferencia con autoconvocados o algo, bueno, en la mesa siéntense para defender el bien común. Después agárrense a patadas en una mesa si Federación Agraria no le gusta la rural, no sé si me entiende, o sea, sí, claro. Pero cuando uno se junta para algo, para defender el bien general, bueno, dejemos de lado lo otro. Hay que privilegiar los denominadores comunes. Le voy a hacer la última pregunta, para que me cuente cómo está la situación de los peajes, los contratos, y qué perspectiva ve en el gobierno que nace mañana, que asume mañana, si van a revisar esto que, está tan cuestionado y que tan malos resultados nos ha dado, ¿no? Bueno, es la duda, insisto, que tenemos, y ojalá seamos atendidos a la brevedad, antes que sigan cometiendo errores, pero es un abanico de problemas, no me va a dar el tiempo, porque está el tema de los corredores viales que están vencidos, que ya hay varias denuncias penales, están cobrando en forma ilegal en rutas nacionales. ¿Qué corredores? Y son la ruta 12 y 16, que están en Chaco Corrientes, la ruta 8, la ruta Justo Nacional número 8, hay varias rutas que están en esas condiciones, el tema de las PPP, que habrá que ver en qué queda, que está todo paralizado y seguimos pagando para nada,
El tema famoso de los accesos a la capital federal, que hay varias denuncias penales, que es un escándalo cómo se renegoció. El tema del puente Rosario Victoria. En fin, hay una serie, el tema del nivel provincial, el autovía 2, la 11, la autopista González-La Plata, a ver qué va a hacer el gobernador Kicillof, a ver si va a querer poner los 3 peajes famosos en la ruta 6, que es algo escandaloso. En 180 kilómetros está la decisión de poner 3 peajes para unir La Plata con Campana, 2 puertos. Una cosa increíble. Y en Santa Fe lo mismo, ahora asumió un nuevo gobierno, hay peajes municipales que son otra estafa, un escándalo, que el socialismo criticaba tanto a Reutemann y sigue haciendo lo mismo durante la gestión de Wiener, etcétera. Bueno, a ver si ahora el nuevo gobernador Perotti, que es uno de los cuales le hemos pedido audiencia hace 4 años, y dijo que tenía un problema de agenda, ¿no? Ese va a ser el presidente, el gobernador. No se lo digo porque le llevo las cartas. Él justamente, una secretaria me dijo, y tiene un problema de agenda. 4 años que le vemos audiencia, cuando es diputado, senador, ya ni me acuerdo si era senador, creo que era senador, ¿no? Por los temas de Santa Fe, ya que el socialismo no nos escuchaba, bueno, tratar de ir a ver a alguien representativo. Entonces, bueno, hay un montón, a nivel Ciudad de Buenos Aires, la reta, ahora quería poner peaje en la Cantilo, peaje ahí de Constitución en los 5 kilómetros para el puente Avellaneda. Seguimos como de lo mismo, el camino de Buen Aire, otra cosa que está ahí a buena de Dios, totalmente escandaloso, y en la nebulosa, nadie se hace cargo, pues es interjurisdiccional, es la ciudad y la provincia, claro. Y todos se lavan las manos. Por eso es un abanico de, bueno, habrá que ver con quienes vuelven, o como la reta que vuelve a asumir, o los nuevos, a ver qué decisiones van a tomar. Pero bueno, ojalá alguna vez tengan coraje, voluntad y decisión política para terminar con esto, que es verdaderamente una estafa vial, ¿no? Y escuchar las propuestas que hay. Bien, bueno, Ricardo, nosotros vamos a seguir dándole aire para que esto se instale todo lo que se pueda, porque nos parece que realmente constituye uno de los grandes escándalos de la Argentina, y para que también el poder político de una vez por todas asuma que a este problema hay que enfrentarlo en el marco de un diálogo y de un consenso, pero que puede ser realmente virtuoso para toda la economía argentina. Y la verdad es que vamos a seguir bregando y luchando por esto, así que lo felicito y siga para adelante con esta materia. Bueno, no somos varios, no soy solamente yo, ¿no? O sea, yo soy una voz de los tantos que estamos en el Comité de Usuarios Viales, y a través del cual he conocido realmente gente excelente. Uno no se da cuenta de la cantidad de gente de valor que hay, porque ando por todos lados, en Chaco, Corrientes, y hay gente bárbara, pero lamentablemente somos perfil bajo, y reitero, no nos escuchan, pero... Me invita eso lo valoro mucho, eso no me lo quita nadie, claro, haber conocido gente de tanto valor. Así invita a una última pregunta. ¿Por qué la gente de tanto valor no es la que va al gobierno y en cambio van personajes que efectivamente están desconociendo absolutamente de qué se trata el problema? Y lo que había que preguntarse justamente a la dirigencia, porque ellos dicen que hay que involucrarse, y cuando uno se quiere involucrar no lo dejan, porque están todos sus amigos. Ahora en mi caso, en mi caso particular, que hay muchos como yo, los escucho, a mí me gusta estar en el llano, porque la política es negociar, y yo no negocio mis principios, yo soy firme, y entiendo que la política es negociar, pero a mí no me sirve un cargo público nada porque me echan a los 2 días, pues yo no negocio ni traiciono a nadie. Entonces me gusta estar desde el llano, perfil bajo, y defendiendo el bien común, punto. Es así mi actitud, y la de mucha gente, la reitero, que conozco, y que no se entera la gente, todas estas personas bárbaras que hay, cómo trabajan, que no tienen conocimiento, nadie los conoce. Bueno, y en todo el país hay gente bárbara, de primera. Claro. Sí. Bueno. Ojalá tuvieran cabida para llegar a algún, como le decía recién, gente, como puede ser que el intendente de San Martín, puede saber mucho, guarda, insisto, por ahí es una buena persona, pero ni siquiera es un ingeniero civil o algo para estar en obras públicas, o Meoni creo que es abogado, un abogado en transporte. ¿Por qué no buscan gente? Está bien, estoy seguro que se van a hacer asesorar, pero vaya a saber quién los va a asesorar. Sí, claro. O qué ideas tienen para hacer negocios si el pobre tipo como ministro de Infraestructura no se da cuenta de lo que están haciendo. Sí. Pero bueno, Ricardo, le agradezco muchísimo este contacto con La Brújula. Seguimos hablando más adelante. Le deseo felices fiestas y que empiece bien el año 2020. Bueno, igualmente para usted y para todos los oyentes, y ojalá ya digo, se cumpla esto de que haya un cambio en serio. Bueno, bárbaro. Bueno, un abrazo, hasta luego. Hemos hablado con el ingeniero Ricardo Lasca sobre un tema del que conoce muchísimo, y vamos a reiterar estos temas porque no hay país posible si no tiene una infraestructura
acorde, y en la Argentina no la hay. El otro día estaba en una conferencia y comentaban que en su tiempo el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, planeó las grandes autovías, autopistas de los Estados Unidos, y tuvo una oposición absoluta a que hiciera eso porque lo interpretaban como un gasto inútil, que no era conveniente. Pero como él era un general y realmente tenía convicción de que había que hacerlo, toda esa oposición la pasó por arriba y el tipo hizo esas enormes autopistas en los Estados Unidos. Décadas después se hizo el cálculo económico de la repercusión que habían tenido sobre la economía de los Estados Unidos estas autopistas, y se encontró con que era el vector más importante en el desarrollo económico de los Estados Unidos, de entre muchas cuestiones que constituyen el progreso de una nación, ¿no? Sí, el progreso de una nación no es un tema, son muchos temas, pero esa mejora cualitativa y cuantitativa en el transporte repercutió tan favorablemente en la economía de los Estados Unidos que los análisis, los estudios dieron que había sido la mejor inversión que se había hecho en décadas. Sí, y no nos olvidemos además de que estamos hablando de la mayor tragedia que vive nuestro país, que son 8.000 muertos todos los años en las rutas argentinas, más de 100.000 heridos que se suman año tras año, y que es realmente un padecimiento enorme, ¿sí? Muy superior inclusive a las víctimas por temas de inseguridad. Muy superior. Ah, sí, claro, sí. Y un terrible problema de seguridad social y de hospitalario, por ejemplo. O sea, claro. O sea, el gasto, con un gran costo, sí. El costo económico también pasa. Esto sería una inversión con todos beneficios, por eso no se entiende muy bien por qué no lo encara. El gobierno que lo encara reanima toda la economía y además se lleva los laureles. Porque un gobierno que te hace, qué sé yo, 5.000 kilómetros de autopistas, y seguramente vos le vas a dar un nuevo mandato para que te haga otros 5.000 kilómetros. Sí, claro, el proyecto del doctor Laura contempla unos 13.000 kilómetros de autopistas. Todo se autofinancia. Nunca entendí, y Ricardo Lasca nos dio una respuesta más o menos satisfactoria de por qué motivo no se hacía. Y él dijo, porque todo lo que se recaude para pagar esas autopistas, que son inversión privada y que recupera la inversión más una tasa de ganancia razonable, ¿no?, van a un fondo fiduciario que va a estar fuera del control del gobierno. Y el gobierno no quiere fondos que estén fuera de su control. Sí. Entonces me encontré una respuesta razonable, pero lo que no es razonable es no hacer un acuerdo económico que le permita a la Argentina una modernización. Argentina se ha atrasado tanto que alcanzar la modernidad de lo que sería la tercera década del siglo XXI, lo que viene a partir del 2020, implica no hacerlo en forma lineal, sino a modo de saltos. Nosotros, para alcanzar lo que es la infraestructura de España, de Alemania o de países desarrollados, no lo podemos hacer haciendo tramitos de 100 metros. Tenemos que hacerlo a través de una inversión cuantiosa, para la cual vamos a necesitar una serie de asociaciones inteligentes que permitan modificar de raíz la estructura de transporte de la Argentina, con lo cual no solo vamos a ganar seguridad, sino lo que vamos a ganar es en beneficios sobre todas las economías regionales y sobre toda la economía del país, sí, además del turismo, etcétera, etcétera. Yo quería acotar con respecto a lo que hablabas de la reconversión vial en Estados Unidos durante el gobierno de Eisenhower, que también tuvo un componente estratégico en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? En ese momento, uno de los motores de esa reconversión vial fue el transporte de los tanques y tropas por el territorio de Estados Unidos a una velocidad mayor de lo que venían calculando en caso de ataques nucleares, invasiones. Fue también, el proyecto nació como una inversión en el tema estratégico militar.
Así es. Bueno, ¿les parece que alivianemos con un poquito de música? Alivianemos. Vamos, que nuestros oyentes están que no dan más. Un poquito de música. Ya estamos en contacto con el doctor Guido Galmarini. Guido, ¿estás allí? ¿Cómo andas, Mario? ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Bueno. Bueno, hoy teníamos un particular interés, es 9 de diciembre, último día de gestión del presidente Mauricio Macri, para que todos los oyentes sepan, constitucionalmente se ha establecido que termina a las 24 horas del día de hoy y que a las 0 horas comienza la nueva gestión del presidente Alberto Fernández, que lógicamente asumirá alrededor de las 10:30 de la mañana. Pero la pregunta es la siguiente: han ido dando definiciones en torno a un posible incremento de los haberes jubilatorios. ¿Qué nos podés decir? ¿Qué expectativa pueden tener los jubilados? Bueno, Mario, como habíamos hablado, creo que el lunes pasado, que charlamos un poquito también de este tema, por Sí. este lado más o menos, viste que yo te contaba que nosotros nos manejamos con la fórmula que veníamos manejando, el haber de jubilado iba a ser muy bajo. Entonces se planteó de parte del gobierno entrante de Alberto Fernández que va a haber un incremento se habla entre el 15 y el 18% factible, ¿no? Yo lo que no tengo entendido muy bien, que no se definió, esa es la realidad, es de dónde van a sacar ese monto de dinero, digamos, para este incremento salarial y incremento de los saberes, ¿no? Van a imprimir billetes, Guido. Es lo que tenía entendido, pero bueno, como no tuve tampoco mucho poder, es una propuesta también todavía es muy verbal, no tiene nada escrito, una propuesta que esté todavía presentada, digamos, todavía como no son gobiernos, se está hablando, pero bueno, ya es bastante factible. Yo creo que es una muy buena iniciativa. Creo que es el primer gobierno que tengo entendido que ni bien asuma va a hacer algo por los jubilados y por el haber jubilatorio, así digamos de golpe, con una bonificación así, con algo tan importante, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que llevar a ver si se llega a dar ese 15-18% del haber mínimo, digamos, se modificaría como venimos nosotros calculando los haberes y aumentarían todos, ¿no? No es que solo aumenta el haber mínimo, sino aumentan todos. Pero sería un incremento bastante importante para el final de año y empezar, creo que sería una buena forma de empezar un gobierno, ¿no? Claro que sí, y una gran noticia para los jubilados. ¿Qué sería, por única vez o lo establecería como un aumento estructural del haber jubilatorio? Porque ahí sí la sustentabilidad va a ser complicada. Claro, lo que se está planteando es viste que lo que se plantea comúnmente, que es el derecho adquirido, es un derecho que lo van a adquirir todos, por lo tanto se va a mantener las mismas fórmulas que se vienen planteando, que el próximo momento sería en marzo, pero bueno, se le daría este 15% adicional, pero por única vez, ¿no? Pero se mantendría el haber mínimo, va a subir, y en marzo va a volver a subir, entonces por lo tanto ese 15% ya se va a ver reflejado permanentemente, no es que va a ser por única vez. Lo que se va a notar ahora es un incremento de la fórmula que nosotros venimos manejando, más este 15%, 18% adicional que se está charlando, ¿no? Que en realidad es una propuesta viable y es una propuesta que yo estoy a la espera de que ojalá, ni bien asuma Alberto, se pueda realizar por más que nada por nuestros jubilados que la están pasando muy mal, ¿no? ¿Sabés qué gente llega al ANSES? Al ANSES llega gente muy preparada, que sabe muchísimo. Yo en particular tengo algunas diferencias sobre el sistema previsional, pero son diferencias estructurales, no, de fondo son bastante comunes lo que nosotros se piensa. El problema que nosotros tenemos que entender es que el ANSES maneja una caja muy grande, todos los gobiernos lo manejaron de esa forma, y está en la voluntad política de a ver qué se hace con esa caja o no, porque muchas veces se destina para otras cosas, para lo que tendría que ser. Y yo creo que con esta intención o este aumento lo que puede generar es una voluntad política en el sentido de que la caja del ANSES vaya exclusivamente destinada para lo que se creó, ¿no? Claro. Sí, aunque hay muchos títulos públicos, es decir, el Tesoro, que representa el Estado,
que aparte aporta, ¿no? No es que no aporte, aporta a través de los impuestos, pero a veces necesita plata y como nadie le presta al Estado, emite un bono por tantos, 20.000 millones de pesos y lo saca del ANSES y le pone un bono en su lugar. Pero bueno, se entiende que eso tiene que tener su propia capitalización y en fin, siempre es el Estado Nacional el que respalda. Bueno, y vos, va a haber una lucha feroz en torno a esto, porque los sectores liberales están diciendo que cualquier aumento, el otro día Javier Milei con una abogada que es periodista también y que defendía el derecho de los jubilados, él decía, terminó en un escándalo que a él lo echaron, pero él decía que lo sacaron del aire. Lo sacaron del aire, que esto iba a significar mayor déficit fiscal, un proceso inflacionario descontrolado y aumento de la pobreza a niveles que siempre más o menos él anuncia lo mismo. ¿Vos cómo sentís que puede impactar esto o simplemente es una reasignación de recursos recortando gastos superfluos por otro lado? ¿Lo ves? Yo creo que Milei, la exageración de él es conocida ya, ¿no? Es un payaso y además mediático. tiene un pensamiento que no comparto, porque si nos ponemos a pensar en este momento los jubilados de la mínima no estarían ni llegando a la canasta básica, por lo tanto estaría también abajo de la línea de la pobreza, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es una redistribución de recursos que lo que no comparte capaz es la voluntad política por detrás y lo plantea de una forma bastante liberal, para decir, realmente es así, no tiene otra explicación. Lo que a mí lo único que yo no tengo mucho conocimiento, porque como comúnmente pasa, las propuestas se dicen, se comentan, llegan y yo tengo la información. El problema es esto, el de dónde iban a destinar la plata, ¿no? Pero por lo que tengo entendido iban por el mismo lado que comentaste vos, Mario. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una redistribución de los recursos y que no van a afectar realmente en eso, en el déficit, ¿no?, fiscal que manejamos. Pero bueno, yo creo que también a veces es algo muy necesario, esto que están esperando hace mucho nuestros jubilados. Obviamente se habla por detrás la reforma previsional, ¿no?, que sí. Algo ya venimos hablando, que bueno, que en Brasil se hizo, no con el pensamiento que yo comparto, pero bueno, en Brasil se hizo y supuestamente por ahora les está funcionando en ese sentido. Pero bueno, la reforma previsional es un tema ya bastante complejo, ¿no? Sí. Tiene un montón de cuestiones por detrás, cuestiones impositivas, cuestiones de voluntad política, cuestiones hasta ideología política por detrás, ¿no? Pero bueno, eso no se sabe, no se habla, es un tema que siempre está ahí latente, pero bueno, en principio yo comparto y si se llega a dar este aumento, porque es realmente lo que están sufriendo nuestros jubilados, creo que todos lo sabemos, y es por lo menos un poquito a acercarse a lo que realmente les corresponde y el derecho que ya tienen hace mucho, ¿no?, que tendrían que estar cobrando. Así es. Bueno, Guido, te agradecemos. Esta es la mayor preocupación que hoy existe. La semana que viene vamos a tener mayor información seguramente, porque ya habrá transitado una semana del gobierno entrante. Y para la semana que viene también te voy a querer preguntar, porque nos lo han preguntado, en tema de turismo, sobre todo ahora que se viene el verano, pero eso lo vamos a dejar para la semana próxima. Si querés, podemos hablar un poquito del turismo y de los beneficios que tienen los jubilados, ¿no?, también en algunas cuestiones. De eso me gustaría que te prepares bien para el lunes que viene y nos puedas transmitir mucha información, porque es lo que demanda mucha gente. Sí, obvio. Además es algo de que no tiene mucho conocimiento la gente de mayor edad y es un tema muy interesante. Esperemos que esta semana, creo que una de las medidas que iba a tomar el nuevo gobierno era esta, así que bueno, vamos a ver el lunes que viene qué pasa y hablaremos ya con el diario después. Perfecto. Te mandamos te mando un saludo grande. Gracias, un fuerte abrazo. Mario. Bueno, hemos hablado con el doctor Guido Galmarini sobre el posible aumento del haber jubilatorio, cosa que es muy, muy interesante. Sí, bueno, recordemos, la semana pasada hablamos del trencito fantasma, el tema de la reforma provisional que se llevó en Brasil,
es uno de los factores fundamentales de las protestas que se están llevando en Colombia en este momento, ¿no? Es uno de los 13 puntos es el tratamiento de la reforma provisional. Bueno, acá nos mandó un mensaje el oyente Nicolás de Isidro Casanova, 76 años, dice. Que recordemos con respecto a lo que hablaba Alaska, ¿no? Con respecto a los trenes que transportaban automóviles desde la década del 60 y que Menem lo destruyó, ese sistema de... Sí, yo recuerdo que antes se iba a Mar del Plata, uno subía el auto al tren, se iba en tren y bajaba del auto en Mar del Plata. Bueno, Menem lo hizo, ¿eh? Sí. Destruyó todo el sistema ferroviario. Bueno, en fin, y encima es senador el tipo, y encima lo tratan bien. Realmente qué situación, ¿no? Porque vos decís, pucha, nuestros jubilados en la situación de angustia, que él también lo sumió, porque durante todo el periodo de Menem los jubilados ganaron mucho menos de lo que ganan hoy. Ganaban $145, era la mínima, en un dólar que estaba barato, de manera que sería un dólar de 40 pesos, ganarían unos 6.000 pesos de hoy. Mirá, condenados al hambre, si estarían a la infamia. mal que Cavallo se puso a llorar una vez. Sí, con Norma Pla. Así es. Bueno, tema que vamos a seguir también, otro de los grandes temas. Aquí hoy ya hemos hablado con Polino por el tema de los consumidores, pero también un poquito sobre el tema de la deuda y la perspectiva política, con Ricardo Lasca sobre el transporte y sobre un tema tan vital como el de los jubilados con Guido. Y Daniel nos hizo un informe sobre la situación social en la que estamos a partir del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, a cargo del doctor Agustín Salvia. Bueno, ya tenemos los últimos minutos. ¿Tenés alguna información? Hoy hemos un poco dejado a un lado todo lo que tiene que ver la situación latinoamericana, porque podríamos haber incorporado, pero la verdad es que la información de hoy y de mañana tiene que ver con esta transición, este empalme entre el gobierno que se va y el gobierno que viene. De manera que toda nuestra atención va a estar centrada en esto. Lo dijimos al comienzo del programa. Mañana vamos a seguir con esto y la semana que viene ya vamos a retomar también una cantidad de reportajes con protagonistas de la vida pública, con ex senadores de la nación, con militantes ambientalistas, con una cantidad muy importante de protagonistas de la vida política argentina, pero realmente hoy estamos inmersos en la transición, en un gobierno que se va sin pena ni gloria, realmente con todos los números en contra, pero que se va con un cierto respaldo político, y un gobierno que llega con las mejores expectativas, pero cuyo crédito temporal puede no ser tanto. Es decir, llega con todas las expectativas, pero querría saber qué va a pasar con esas expectativas dentro de 3 o dentro de 6 meses. Daniel. Simplemente comentar que esta realidad latinoamericana, sudamericana sobre todo, que está convulsionando el continente, también se va reflejada mañana en la asunción de Alberto Fernández, con algunas ausencias, algunas presencias no esperadas, y bueno, ya comentaremos la semana próxima. Por ejemplo, Brasil no va a enviar a nadie, según Bolsonaro. Alguien tendrá que venir, no puede ser que Brasil no esté presente. Las declaraciones de Bolsonaro es que no va a enviar a nadie. O sea, había nominado a un ministro de segundo orden y aparentemente no va a venir. Bueno, ahí me mandan saludos por el tema del Proyecto Justo, gente que participó en la reunión del día sábado. El Proyecto Justo avanza. Y me gustaría preguntarte, Daniel, por esa muestra que presentamos aquí jueves, viernes y sábado, pero un minuto nomás, decinos cómo anduvo eso y si vamos a entrevistar a alguno de los artistas que estuvieron allí como mostrando sus obras. A mí me tocó ir y la verdad que fue una muestra espectacular que se hizo en la calle Hipólito Yrigoyen 840, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde realmente había una cantidad de 37 artistas, ¿verdad? Sí, fue una muestra fantástica, duró 3 días, pasaron
no sé, entre 800 y 1000 personas durante esos 3 días, que para una muestra de arte es un número muy importante. Y fue una gran experiencia de trabajo colectivo, que también es otra cosa para destacar. Tiene que crecer el trabajo colectivo y tiene que crecer el trabajo cooperativo, ¿sí? Bueno, y en medio de las situaciones de crisis y de bajones que por ahí nos cruzan, estas muestras de vitalidad del arte siempre vienen bien, ¿no? El arte forma parte indispensable de la vida humana, ¿no? Desde la época más primitiva, ¿sí? Es un canal para transmitir, bueno, nuestras ideas, nuestras impresiones, nuestros sentimientos. Y la verdad que estuvo extraordinario. Sí, a partir de la semana que viene vamos a aprovechar que nos quedaron todos los contactos para entrevistar a los protagonistas de esa muestra, que además tuvo otra característica interesante, que fue una muestra, digamos, con un amplio margen etario. O sea, hubo desde gente muy joven hasta gente veterana, gente, digamos, con una gran trayectoria, hasta artistas nobles, pero con un gran nivel toda la muestra. Bien. Bueno, y también tenemos el tema de el nuevo libro de Tomás Piketty, sí. que se llama, ¿cómo se llama? Capital e Ideología. Capital e Ideología es una gran obra, son 1300 páginas aproximadamente. Bueno, ayer lo acabamos de comprar, está ahí recién horneado, con un gran índice que nos entusiasma mucho y nos invita a leerlo, ¿no? Porque parece que ya es no es solo una obra técnica desde el punto de vista económico, sino que me parece que acá Piketty se juega más políticamente con opiniones. Bueno, él dice lo siguiente, dice: el paradigma dominante, que sería de esta economía llamada neoliberal, ha vaciado casi todo el contenido social de la economía y ha presentado una visión de la sociedad que era tan abstracta como falsa. Es cierto, cuando vos observás algunos de los economistas que aparecen, algunos, no digo todos, pero el que habíamos mencionado hoy, Milei es uno de ellos, como tantos otros, da la impresión de que la aritmética dominara la vida de los seres humanos. Y en realidad, la aritmética, la matemática, es un instrumento creado por los seres humanos para ponerla a su servicio, de la misma manera que la economía se desarrolló como ciencia a partir de la Revolución Industrial para poner la tremenda generación de bienes y servicios que se producen a partir de la Revolución Científico-Tecnológica al servicio del ser humano. No tiene sentido el desarrollo tecnológico si va a estar en contra del ser humano. Hemos puesto el carro delante de los caballos. Efectivamente, es decir, como que la economía determinaría la vida de la gente. No, es la vida de la gente la que tiene que determinar el desenvolvimiento de la economía. Tan fácil como esto, pero que los economistas, que muchas veces salen como verdadero fábrica de chorizos de la Facultad de Economía, parecen no entender. En fin, bueno, estamos aquí cerrando nuestro programa del día de hoy. Ya se viene, creo que Amaneceres Turismo con Martín Gutiérrez, en un programa que lo hace muy pero muy lindo. Y nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana, que seguiremos en esta etapa de transición. Pero ojo, que hoy terminamos con un gobierno y mañana empezamos con otro gobierno. Daniel, ¿qué tema te traes para mañana? Pérez. Sí, Daniel, porque tenemos dos Daniel, es un problema. Sí, no es ningún problema. Sí, Daniel, bueno, vamos a ver, mañana vamos a tener... Mañana vamos a ver el tiempo que tenemos. Tenemos el tren fantasma, podemos ampliar el parque de diversiones y hablar del laberinto de los espejos. Bueno, entonces vamos a tener temas para mañana. Vamos a tratar de planificar nuestro programa para que salga realmente dinámico en el día de mañana. Y vos, Daniel, ¿con qué te vas a venir? Bueno, siempre tenemos la agenda latinoamericana, pero no sé si vamos a tener posibilidad de avanzar sobre eso. Y mañana va a haber mucha
mucha cosa transcurriendo a lo largo del programa, Sí, ¿no? Sí, claro, sí, vamos a tener que ir analizando en caliente, es decir, a medida que vayan pasando los hechos. Porque Un dato de color que tiene que ver con el comentario sobre el libro de Piketty. Los comentarios de Bolsonaro con respecto al ministro Guzmán lanzaron a la venta en Amazon el libro de él. ¿De Guzmán? Sí, claro. Sí, claro, le hizo propaganda gratis. Hizo propaganda gratis, eso. Sí, le tiene que mandar una nota de agradecimiento a Bolsonaro porque le hizo propaganda. No creo, porque no habló muy bien de él, pero... No importa, pero si Bolsonaro habla mal, quiere decir que hay una parte de la Sí, sociedad que te va a ver bien a Te vos. va a ver bien. Porque nosotros lo vemos muy mal a Bolsonaro, un hombre atrasado completamente, muy primitivo, de un machismo insoportable a esta altura de los tiempos y de una actitud autoritaria que es absolutamente impropia de cualquier democracia moderna. Bueno, nos estamos despidiendo entonces hasta mañana a las 12 por aquí por Radio La Luna AM 1140 en este programa que le hemos dado en llamar La Brújula. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.